Señor, bendecimos este momento y te pedimos que nos bendigas. Te damos gracias porque nos permites entrar al conocimiento de tu palabra, el conocimiento de tu voluntad y el conocimiento de cómo tú quieres que vivamos esta semana. Bendícenos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que podamos de esa manera conocer tu revelación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy es un día que en todo el mundo, tal vez por la diferencia de horarios, se celebren de alguna forma, en algún momento diferente al que lo estamos haciendo nosotros. Es llamado Domingo de Ramos. Otros le llaman el Día de las Palmas. Pero como quiera que sea, se está recordando un hecho muy importante, que fue la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Él había ido hasta allí para adorar porque eran los días de la Pascua, y él quería como hebreo que era, como judío que era, celebrar la Pascua. Y la Pascua era aquel momento cuando salieron de Egipto, que Dios les había dicho por medio de Moisés que prepararan una comida, pero les había dicho algo muy importante, que eso hizo la diferencia con respecto a cualquier otra celebración que hubieran hecho antes. Que los dinteles de las casas, es decir, los marcos de las casas, estuvieran manchadas con la sangre del cordero que habían sacrificado. Hasta les había dicho Dios por medio de Moisés que debían de estar listos para salir rápido si fuera necesario. Todo eso tiene una simbología para decir, si llega el Señor, estés listo para irte con Él. Pero tienes que pasar por la sangre de Jesucristo, porque sin eso no puedes salir de donde estás. Estás adentro, en el pecado o en el tipo de vida que llevas, pero para salir a lo que es la salvación, como salió el pueblo de Egipto, que es el significado de la Pascua, hay que pasar por ese marco manchado de sangre, hay que pasar por la sangre de Jesucristo. Él dice cuando celebró la cena del Señor con sus discípulos: esta es mi sangre que es derramada por cada uno de vosotros para perdón de pecados. La única señal que vamos a tener del perdón de nuestros pecados es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que celebramos todos los primeros domingos de cada mes a través de la cena del Señor. Pues en aquel día, como acabamos de leer, se estaba celebrando, estaba entrando Jesús a Jerusalén. Y había un hecho muy importante que ocurrió cuando lo vieron venir. Primero él había dicho: vayan a tal lugar y encuentren un borrico que nadie ha montado. Es decir, hasta eso que escogió era un borrico. Y a mí me gustó, y esto ya lo he mencionado, a mí me gustó cuando alguien me preguntó: qué raro, porque cuando allí donde nosotros vivimos tenemos borricos. Y cuando hemos querido montar un borrico que nunca ha sido montado, el borrico bota a la persona, brinca. Pero eso no lo hizo con Jesús. Qué cosa más diferente. Entonces yo le dije: allí está uno de los grandes milagros de nuestro Señor y que a veces pasa desapercibido para nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo escogió un borrico que nadie había montado. Ahora, muchos le han dado un significado al borrico, de que era la manera de que entraban los reyes. Pero cuando uno lee la historia universal se da cuenta de que no usaban borricos, usaban caballos. Y el caballo más bonito, el que entraba triunfante. Y además le ponían un arco y le extendían una alfombra para que entren, porque entraba como un conquistador. El pueblo de Israel había tenido una idea desde sus estudios, desde su adoración, primero en el templo, luego en las sinagogas, porque el templo fue destruido cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y se lo llevó cautivos a Babilonia.
El templo después fue reconstruido en tiempos de Jesucristo, se terminó la reconstrucción. Unos años antes del nacimiento de Jesucristo se empezó la reconstrucción del templo se empezó la reconstrucción del templo unos siglos antes del nacimiento de Jesucristo y se amplió unos años antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que adorasen en ese lugar. Jesucristo había de romper bastante acerca de esa tradición, como nosotros vemos después, pero Él lo empieza haciendo con esa entrada singular. ¿Qué era lo que esperaban las personas? Lo que esperaban era de que aquel Mesías que habría de venir, porque cada vez que ungían a alguien para ser rey, estaban atentos para ver si ese era el Mesías que Dios había preparado para liberar al pueblo de Israel. Nosotros podemos ver en los evangelios cómo aquellos caminantes a Emaús le dicen al mismo Jesucristo: nosotros creímos que Él habría de venir a redimir al pueblo de Israel. Pero Juan, entendiendo bien esa preocupación de aquellos caminantes a Emaús, tiene que decir en su evangelio: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y podemos decir, extendiéndonos en ese mensaje del apóstol Juan, a los suyos vino a nosotros y muchos no lo reciben, muchos no le hacen caso. Sin embargo, cuando él llegó en ese momento, porque creían que podía ser aquel rey que los habría de liberar de la opresión romana, empezaron a adorarlo como un rey. Pero entraba en un borrico y el símbolo que se estaba dando allí es de que no era un rey que venía a imponer, sino era un rey que venía a servir. Porque el borrico era un símbolo también de servicio, porque estaba sobre un borrico y no sobre un caballo brioso. Pero nosotros sabemos, en las ilustraciones que nos da el Apocalipsis aparece que habría de venir en un caballo de una manera diferente, ya victorioso. Pero entonces otras cosas ocurrirían. Pero en ese momento la gente quiere incluso proclamarle rey. Eso tenían que utilizar aquellas personas que lo llevaron delante de Pilatos. Eso tenían que utilizar para decir: él está alterando al pueblo, lo está levantando en contra del imperio. Y Pilatos, aunque dudaba de esas cosas, lo interesante es que a pesar de todo lo que Jesús había hecho, los milagros, a pesar de todo lo que hacía, en ningún momento podemos intuir o podemos ver que se haya expresado mal de Roma. Porque no vino a atacar a Roma, vino a salvar lo que estaba perdido. Y estaba muy claro en cuanto a su meta. Por eso es que no le encontraron ninguna culpa cuando fue llevado ante el gobernador romano, ante Poncio Pilatos. Él decía: no hallo a esta persona culpable de nada. No era culpable de nada, ni de sedición, ni de haber hecho el mal a alguien. Al contrario, todo lo contrario, que al grado que cuando Pilatos manda a Jesús con Herodes para que lo juzgue de acuerdo, porque estaba viendo que eran por situaciones de sus leyes, de las leyes judías, lo manda Herodes. Herodes lo que quería era ver un milagro de Jesús. Pero Jesús no era un payaso, no era un artista tampoco, no era una persona, no se lanzó del templo para no mostrar la espectacularidad de su venida, como lo vería, mira, viniendo del cielo y bajando despacito, bajando en una nube, etcétera. ¿Por qué? Porque Jesús siempre huyó a la espectacularidad. Y eso le está diciendo a los cristianos que debemos huir a la espectacularidad, a tratar de destacar por encima hasta del mismo Señor Jesucristo y no usar su nombre para aparecer hasta por lo menos a la par de Él. No es esa la intención. Entró nuestro Señor Jesucristo en un borrico. Entonces, eso lo debe a nosotros de recordar, que si usted es un verdadero cristiano, usted no debe de representar una amenaza para cualquier sistema. Puede ser que usted pues dé a conocer lo que es la justicia divina, la justicia que Dios nos trajo a nosotros y nos da a entender para que nosotros podamos impartirla también.
darla a conocer. Una justicia como la que nuestro Señor tuvo con aquella mujer que, sorprendida en el mismo acto del adulterio, la ley la condenaba a muerte. Pero sin embargo Jesús dio una respuesta y le dijo: los que estén libres de pecado, que lancen la primera piedra. Recordando Juan en ese episodio lo que Jesús había dicho de la paja en el ojo ajeno. Que cómo voy a señalar, cómo voy a juzgar, condenar a una persona si yo mismo tengo situaciones que son condenables pero que no han sido conocidas. Y vemos a un Señor perdonando, pero bueno, por lo menos estableciendo lo que es la diferencia entre el bien y el mal cuando le dice: ni yo te condeno. Quiere decir que está aceptando que lo que hizo estuvo mal, porque le dijo: vete y no peques más. Pero no la está condenando y se lo dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ella tenía que tomar la decisión de hacerse discípulo de él. No sabemos qué es lo que pasó, pero sí sabemos que es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pues todo eso de alguna manera había llegado hasta oídos de Pilato. Por eso es que no representaba una amenaza para el imperio, no lo representaba. Y sus discípulos tampoco eran de los que tomaban las armas. El único que se atrevió a hacerlo en un momento dado, y eso lo vamos a ver dentro de unos días, fue el apóstol Pedro, que tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote. Porque miren, los que vinieron a detener a Jesús ni siquiera eran soldados romanos. La guardia que llegó a detener a Jesús, lo podemos leer en la Biblia, era la guardia de los sacerdotes, la guardia del templo, y esos no eran romanos. ¿Sí? Porque los que guardaban el templo tenían que ser de origen judío. Por lo tanto, esos soldados que se llegaron y que no lo reconocieron, por eso Judas le tuvo que dar el beso, eran de la guardia romana. Ellos sí sentían que les estaban moviendo el piso. Ellos sí sentían que algo estaba haciendo este personaje que les hacía tambalearse en donde estaban. Que la gente empezó a decir que él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que él muestra o da a conocer lo que la ley verdaderamente dice y no como lo hacen los fariseos, de los cuales dice que imponen sobre los demás cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Cuando analizamos la vida, ese tipo de vida, la debemos de extrapolar hacia nosotros, la debemos traer hasta nosotros, para no caer en el mismo estilo de vida que aquellos tenían, que en el nombre de Dios hacían ciertas cosas, decían que la gente haga ciertas cosas que ni nosotros mismos o ellos mismos no eran capaces de hacer. No imponer sobre los demás cargas que tú no puedas llevar tampoco. Eso es lo que sí se estaba diciendo. Y por eso es que no se le encontró por el parte del imperio causa para juzgarlo, pero por causa de las autoridades religiosas de su tiempo, fariseos, saduceos, escribas, otros maestros de la ley, todos esos sí encontraban causas para juzgarlo. Y como no podían demostrar esas causas, que ellos mismos decían, tuvieron que mentir. Por eso buscaron testigos falsos. Y sobre todo aquel día que cuando entra nuestro Señor Jesucristo, lo vieron y vieron cómo la gente le ponía sus mantos, le ponía esas palmas, por lo cual reciben este día el nombre de Domingo de Ramos. Y entraba y era reconocido como un rey que en un momento dado podía levantarse en contra del imperio. Pero él no hizo eso. Nos damos cuenta al final de esta lectura cómo él lloró sobre Jerusalén, y ahorita les voy a hablar un poquito de eso. ¿Quiénes eran los que se quejaron de Jesús todo el tiempo y que en ese momento se reflejó de una manera más directa? Porque fueron los que lo capturaron, fueron los que lo llevaron hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, fueron los que lo condenaron. Y como ellos no podían matar a nadie porque las leyes romanas se lo prohibían, vamos a llevarlo ante el cónsul para que él sea el que lo condene. Y manipularon la situación y al pueblo, y por la situación política que Pilatos estaba viviendo, se dio a las situaciones que
les presentaron los líderes. Pero ¿quiénes eran estos líderes? Ya lo mencioné, pero eran líderes religiosos. Y una de las cosas que yo encuentro en toda la vida de Jesús es que Él estaba mostrando, estaba viviendo, Él estaba practicando lo que es la palabra de Dios y lo que significa, sobre todo en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, cuando habla del Sermón del Monte. Hay unas palabras que Él menciona que deben de llamarnos la atención. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y toca muchos puntos acerca de la ley. Y estaba diciendo que se había sobreestimado o se había malinterpretado muchos de los conceptos de la ley. Y Él estaba restaurando el verdadero concepto de la ley. Porque ellos vivían bajo esa estructura en aquellos momentos. Pero ¿quiénes son los que se enojaron por lo que Él decía? Los fariseos, los maestros de la ley, que a cada momento lo buscaban tentar. Entonces los que se oponían son los que decían: nosotros somos la religión verdadera. Y se oponían a Jesús, que sabemos nosotros que es el Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos ver eso nosotros el día de hoy? ¿Quiénes son los que van a perseguir más a los cristianos muchas veces que las autoridades? Los religiosos. ¿Quiénes son los que te van a señalar con el dedo? Los religiosos. Porque si quieres cumplir y vivir de acuerdo con la palabra de Dios, de los primeros que se van a oponer son aquellos que la han interpretado a su manera. Son aquellos que la han visto de una manera totalmente ajena a lo que es ella en realidad, a lo que Dios realmente está diciendo. Y esos te van a condenar. Y los que posiblemente te puedan llevar a la muerte son los religiosos, porque esos son los que llevaron a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Vean toda la escena ahí con Poncio Pilatos. ¿Quiénes estaban al frente haciendo la acusación? ¿Quiénes son los que pusieron a Jesús en medio del Sanedrín y levantaron testigos falsos? ¿Quién fue el que le dio la bofetada? Allí en Juan 18 lo vemos, a Jesucristo. Y cuando Jesucristo le dice: si yo lo que dije es mentira, ¿en qué estoy mintiendo? Pero si es verdad, ¿por qué me pegas? Y allí es donde yo entiendo lo que significa lo que es la justicia de Dios. Ante lo justo, reclama y usa lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justa, es justicia. Pero eso no lo usaban los fariseos. Así, de esa manera, ellos usaban la palabra de Dios para tener sus dividendos. Me acuerdo de aquella escena cuando Jesús les dice que si tu padre y tu madre tienen necesidad y tú lo único que tienes es un dinero o una ofrenda, no digas es corbán. Corbán significa mi ofrenda a Dios. Dáselo al que lo necesita, que es tu familiar, que son tu padre y tu madre. Pero lo que enseñaban era de que si esto ya dijiste que es para Dios, pero tu padre y tu madre están muriendo de hambre, que se mueran de hambre, tráelo al templo. Eso es lo que significa esa enseñanza y a la cual Jesús se opuso. Vino un hombre un sábado que tenía la mano seca. Y cuando Jesús le dijo, estírala, lo estiró. ¿Quién se paró y dijo, tenemos todos los días de la semana para que ustedes vengan y sean sanados? Pero el sábado, el santísimo sábado, no. Y Jesús tiene que llamarle la atención diciéndole, no se hizo el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Es el hombre el que necesita descanso. Pero si un buey de ustedes se cae, y ya le da varios ejemplos allá a Jesucristo. Son los religiosos los que literalizan algunas partes de la Biblia para oponerse a lo que la misma Biblia está diciendo. Por eso Martín Lutero tuvo que decir, cuando tú estudias una parte de la Biblia y Dios te dice algo, debe de estar sostenida por otra parte de la Biblia. A eso es a lo que le llamó sola escritura. La Biblia se interpreta a sí mismo. Si no está sostenida por otra parte de la escritura, en realidad estás utilizando la escritura y abusando de ella. Y eso era lo que hacían los fariseos. El profeta Ezequiel no se quedó callado cuando vio todas estas cosas.
Y ahí vemos en el capítulo 34 de la profecía, cómo habla en contra de aquellos líderes que se servían del pueblo en lugar de servir al pueblo. Cómo habla de esa manera el profeta Ezequiel. Y Jesús vino a luchar contra todo eso. ¿Quiénes fueron los que condenaron a Jesús? Los religiosos. ¿Quiénes son los que te van a condenar cuando tú quieres obedecer la palabra de Dios? Los religiosos. Ahora, ¿es mala la religión? Depende de cómo tú la estés entendiendo. Santiago sabía que el ser humano, por su misma naturaleza caída, es religioso. Lo es. Lo es. Entonces él dice allá en Santiago capítulo 1, en el versículo 27, dice, la religión pura, Santiago 1, 27, dice, la religión pura, mire cómo habla de la religión. Si quieres ser religioso, escucha lo que la Biblia dice de lo que es ser religioso. No es interpretar la Biblia a tu manera y entonces creer que esta es la absoluta verdad. Y cuando alguien te dice algo contrario, lo condenas y hasta lo mandas a ser apedreado. Lo mandas a la muerte. No, no es eso. Vea lo que dice, ¿qué es la religión? Si quieres ser religioso, practica lo que aquí está escrito. La religión pura y sin mácula, es decir, que no tiene mancha, delante de Dios el Padre es esta. Lea conmigo. ¿Qué? Visitar, lea conmigo. Pero todos, o no lo buscaron. Bueno, les doy un tiempito para que lo encuentren. Ustedes también que están allí, lean conmigo, lean conmigo. Yo pura y sin mácula, delante de Dios, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión, que si quieres ser religioso, en un domingo de Ramos, Jesús le estaba diciendo a los fariseos. ¿Y cómo se le presentó a este mundo religioso a Jesús cuando Él vino a esta tierra? Era un mundo religioso que siempre había envuelto a la tierra. Por eso tenían ídolos, adoraban diferentes elementos de la naturaleza u otros tipos de imágenes de dioses que se hacían. Porque el ser humano es religioso y Dios nos hizo así, está bien. Pero tenemos que caminar de acuerdo, por eso tuvo que, con Dios, por eso tuvo que Santiago enseñarnos qué es la religión pura y sin mancha. No es lo que yo creo que dice la palabra. Cuando yo estudio la palabra y entiendo lo que Dios dice de mí, como todo lo hago a través de Jesucristo, entonces tú te puedes llamar cristocéntrico, porque estás obedeciendo los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si quieres llamarte religioso, aquí te dice también qué es lo que Dios ve como el religioso. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. Entonces, si quieres ser religioso, practica esto. Entonces, ese mundo religioso siempre nos ha envuelto. Ese mundo religioso está lleno de contradicciones. Te dicen una cosa y luego te dicen otras. Hoy creemos en esto y mañana creemos en lo otro. Es un mundo donde la religión según la ve el mundo, no según la ve Dios a través de su palabra. Y Jesucristo vino a cambiar eso. Y apareció precisamente en esos momentos en que podía perder completamente su religiosidad el pueblo de Israel por practicar las cosas que le decían aquellos maestros que estaban interpretando muchas cosas de manera diferente a como Él les había dado muchos años antes. Entonces el mundo religioso que siempre nos ha envuelto a todos los seres humanos desde la antigüedad es un mundo lleno de prohibiciones, lleno de contradicciones, lleno de prohibiciones. No hagas esto, no vayas al cine, no bailes, no esto, no lo otro. Hay cosas que son ciertas, definitivamente, porque hay una moral definida en todo lugar. Y si esa moral es bíblica, entonces tú la tienes que obedecer.
Y te tienes que poner en las manos de Dios para hacerte fuerte en ella. Para eso tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces está lleno de contradicciones, lleno de prohibiciones, pero también está lleno de dogmas humanos. ¿Qué es un dogma? Es una enseñanza que se da y donde no puedes hacer ninguna pregunta. Y si haces la pregunta te dicen que es un dogma. O sea, es una enseñanza, es obligatorio recibirla. En ningún momento veo a un Jesús que se le haya hecho una pregunta y él no la haya contestado o haya dicho es un dogma, así es y lo tienes que aceptar tal y como es. Para mí solo muestra la ignorancia del que lo dice. Pero eso es lo que pasa entre los religiosos. Hay cosas que no van a poder explicar porque no están entendiendo las escrituras como Dios las revela, sino las están entendiendo como ellos encuentran sus pensamientos en ella y justifican lo que ellos creen con lo que leen. Sí, a eso se llama estudio deductivo, que no es malo, pero siempre hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, lleno de dogmas humanos, eso es un mundo contra el cual Jesús luchó. Los líderes religiosos querían callarlo. Vea qué es lo que pasó aquí en Lucas 19. Aquí cuando le dice, entonces algunos de los fariseos tenían que ser los religiosos. De entre la multitud le dijeron, maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, si los discípulos callan, ¿qué? Las piedras clamarían. Ahora, mis hermanos, ¿usted es discípulo del Señor? ¿Usted le habla a la gente como discípulo del Señor? ¿Sabe por qué hay muchos terremotos? ¿Por qué hay muchos temblores? ¿Por qué hay muchas tormentas? ¿Por qué hay muchos whirls? Tornados, gracias. Esos tornados, ¿sabe por qué? Porque esas piedras están clamando. Porque cuando el ser humano se ve afectado por esas cosas, mira hacia el cielo. Eso quiere decir que los discípulos nos estamos quedando callados. Eso quiere decir que el mundo está protestando porque la iglesia se está quedando callada y no está proclamando el evangelio de Jesucristo. Y hoy, en Domingo de Ramos, el Señor viene a recordárnoslo. Que nos levantemos, que le hablemos a los demás, que invitemos a aquellas personas a acercarse a Jesucristo. Si ellos no lo hacen, ellos ya son responsables ante Dios. Pero si tú no le compartes lo que el Señor te ha dado, tú eres responsable ante Dios de no haberlo compartido. Pues Domingo de Ramos es el llamado de Dios. Porque muchos están diciendo, cállalos, y nos han callado. ¿Y sabe cómo nos han callado? Poniendo pleito en medio de nosotros. Porque nos preocupamos por nuestros pleitos y nuestras diferencias. Ah, no, que tú eres de una denominación, que yo no soy de esta, que yo no soy de aquellos y todo eso. No vemos qué es lo que sostiene a cada una de ellas con respecto a las escrituras. Y entonces nosotros nos separamos, empezamos a hacer divisiones y el mundo ve eso. Y lo que él quiere, lo que el mundo quiere es algo diferente y no se lo estamos dando. Entonces las piedras están clamando, la naturaleza está protestando y no nos estamos dando cuenta. Esta pandemia no vino de gratis. Es una manera en que Dios está diciéndonos, ponte a trabajar porque esta gente se está muriendo, se está yendo al infierno sin Cristo. Iglesia, te tienes que levantar. Tienes que escuchar a aquel Señor que dijo, si tú callas, las piedras van a clamar. Están clamando, están clamando. ¿Y saben por qué están clamando? Porque nos hemos quedado callados. Y yo lo siento en mi corazón muy fuerte. Y quiero terminar con estas palabras. Después de que Jesús decía estas cosas, dice que Él lloró. Cuando se acercó a la ciudad, Él lloró. ¿Por qué lloraría Jesús sobre Jerusalén? Porque Él sabía lo que iba a pasar. Lloró sobre esa Jerusalén que siguió el llamado de los líderes religiosos y lo condenó. Lloró sobre esa Jerusalén que le dijo, si de veras eres hijo de Dios, bájate de esa cruz.
Esa Jerusalén que utilizó las mismas palabras del Satanás: si de veras eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero dice: si de veras eres hijo de Dios, bájate de allá. Si de veras eres hijo de Dios, quítate de aquí y bájanos también a nosotros. Nosotros lo sabemos bien y lo van a oír el próximo viernes. Ese es el mundo que está allí afuera. Y Dios quiere que nosotros, ese es el mundo que está afuera. Y Dios, por medio de Jesucristo, estoy seguro que está llorando porque nosotros no estamos haciendo lo que debíamos de hacer. Hermano querido, hermana querida, levántate, salte de lo religioso y ponte a hacer lo que Jesucristo te pidió. Que seas de bendición para los que te rodean. Que ores, sí, ora. Pero como hemos estado viendo, no solamente ores, también actúa. Porque en la acción está la bendición. En la oración está la confianza y en la acción está la bendición. Sé de bendición para tu prójimo. Invítalos. Y yo sé que conoces a muchos. Invita a cada uno de ellos. Si ellos no te hacen caso, te repito, si después de que lo hayas invitado, le hayas hablado del Evangelio de Jesucristo, dicen que no, ya es responsabilidad de ellos. Pero si no lo haces, va a ser responsabilidad tuya. Semana Santa, le llamamos a esta semana. Examinemos nuestro corazón. ¿Soy un religioso tipo fariseo? ¿O quiero ser un religioso como me dice el Señor Jesucristo que debo de ser? Y en todo lo demás debo de obedecerle a Él. ¿Y qué es lo que Él me dice? Primero me dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y después dijo: id a todas las razas, que es la palabra etnia, mundo, naciones, razas, y predicar o hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, traerlos a la congregación local, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, no las que tú sabes, sino aquellas que Él nos ha enseñado. Si alguien quiere aprender matemáticas, con mucho gusto se le enseño, yo estudié eso. Pero las cosas de Dios son las cosas de Dios y no tienen nada que ver con la matemática. Entonces, Dios quiere que nosotros practiquemos todas esas cosas. Y lo hizo Él lo más fácil posible para que lo podamos entender. Pero no nos quedemos callados. Les digo, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, las piedras están clamando. ¿Qué vas a hacer? Salte de ese mundo religioso y métete al mundo de Jesucristo. Él entró a Jerusalén, Él lloró sobre Jerusalén para que tú y yo salgamos de un mundo religioso y entremos a su mundo, que es el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por lo que nos dices. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos bendigas y nos ayudes, que tú nos levantes en donde estamos, nos despiertes, Señor, y que permitas que nuestro corazón comparta las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por tus hijos que hoy están aquí. Gracias por aquellos que nos están mirando por este medio. Toca sus corazones, Señor, y haz tu obra en cada uno de nosotros. Queremos que tu reino crezca, Señor, y va a crecer en la medida en que nosotros participemos como aquellos apóstoles de la primera comunidad, aquellos discípulos que hablaron de ti y tu iglesia creció. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.